En Mali, Francia y sus aliados europeos libran una guerra. El país es el epicentro del terror yihadista en la zona de Sahel. Al igual que en Afganistán, cada vez está más claro que esta es una guerra perdida. On viendra aux États-Unis, on viendra a Londres, on viendra en France y on va conquérir le monde entier. En 2012, los yihadistas toman el control sobre el norte de Mali. La comunidad internacional se muestra conmocionada. There is a very serious threat for peace and security, not only for the whole region, but in my opinion, with global implications. En 2013, la operación francesa Serval consigue liberar las ciudades ocupadas. Pero eso no soluciona los problemas en Mali. Las tropas francesas permanecen in situ. Surge la amenaza de una terrible reacción en cadena. Desde el final de la operación, los terroristas continúan avanzando. Han cambiado su estrategia y se han mezclado con la población. Avanzan por todas partes. No diferencian ni matan a cualquiera. Su meta es que renunciemos a nuestro territorio. Si mañana África, sobre todo África Occidental, se hunde en el caos, naturalmente habrá flujos de refugiados, igual que en el caso de Siria o Afganistán. Así que nuestra propia seguridad se decide en África. Esta crisis es ante todo la historia de un fracaso. De Mali como Estado, pero también de la comunidad internacional que apoyó al país. Este fracaso se convirtió en un suelo fértil para los yihadistas y llevó al ejército a un callejón sin salida. ¿Cómo pudo suceder? ...4.500 kilómetros separan a Alemania de Mali. La antigua colonia francesa es independiente desde 1960. Hoy se enfrenta a una amenaza existencial. Bamako es capital, sede del gobierno, escenario de golpes de Estado y una bulliciosa y sobrepoblada ciudad comercial. Aquí la guerra apenas se percibe, de modo que muchos creen en el final de esta pesadilla. Uno de ellos es Mohamed, que se enfurece por la decadencia de Mali. La crisis debe terminar. Es un desastre. La crisis debe terminar. Aquí hay futuro. Tenemos oro y agua bajo la tierra. Hay diamantes, uranio, petróleo. Hubo un tiempo en el que Mali despertó grandes esperanzas. La convivencia pacífica de más de 20 etnias era considerada ejemplar. ¿Por qué entonces estalló el terrorismo islamista y la violencia entre esos grupos que en tan solo unos años convirtieron al país en un polvorín en la zona de Sahel? Para ir al fondo de las causas dejamos Bamako y nos vamos hacia el norte. El primer acto de esta crisis tiene lugar en Argelia, escenario de una guerra civil en los años 90. J'ai vu des gens se faire égorger sous mes yeux. Ils essuyaient leurs couteaux et après ils donnaient des coups de pied. Ils ont tué mon mari, ils ont tué mon fils devant moi. J'ai réussi à prendre la fuite avec mes autres enfants et je me suis cachée pendant toute la nuit. Quand je n'ai plus rien entendu, au petit matin, je suis sortie. Ceux qui ont fait ça sont des barbares, des traîtres. Ils n'ont pas une goutte de sang musulman en eux. El grupo islámico armado siembra miedo y terror, pero las masacres de 1997 también marcaron un punto de inflexión. Algunos negociaron con el gobierno de Argelia, mientras otros continuaron con la yihad, como Hassan Hattab, alias Abu Hamza, funda el GSPC, el grupo salafista para la predicación y el combate, y pasa a la clandestinidad en el sur de Argelia. Los yihadistas argelinos del GSPC escapan al norte de Mali, un territorio desértico enorme y poco controlado. Aquí viven los Tuareg, que bautizaron la zona con el nombre de Azawad, lejos, muy lejos de Bamako. Hay algunos dignatarios y responsables de esta zona que pronto fueron conscientes del peligro que podría significar para nosotros la llegada de esta gente.
pero la gran mayoría de la población no reconoció el peligro. No conocía ni al GSPC ni a Al Qaeda. Para ellos esta gente era como cualquiera de acá. El norte de Mali se convirtió en un espacio protegido para el GSPC. Cabe la pregunta de si el gobierno de Bamako era consciente de la amenaza potencial que representaba. No hicimos lo necesario, a pesar de que sonaron todas las alarmas. Argelia acababa de poner fin a su guerra. Ellos huyeron aquí, ocuparon la región y se casaron con nuestras mujeres. Tenemos una frontera muy larga con Argelia, más de 1.300 kilómetros. Lo más razonable que puede hacer un Estado es procurar que esta gente no irrumpa en el país. Pero no se hizo. El entonces presidente de Mali se llama Amadou Toumani Touré, conocido como ATT. Al jefe de Estado le preocupa poco que en el norte de Mali haya yihadistas. Al menos hasta 2003, cuando ocurre el primer gran secuestro. 32 turistas europeos son tomados como rehenes en el sur de Argelia. 17 son liberados por el ejército argelino. Los otros 15, 10 alemanes, 4 suizos y un holandés, son llevados por sus secuestradores al norte de Mali. Piden un rescate de 5 millones de euros por cada rehén. Bamako hace de mediador y consigue liberarlos. En la primera década de este siglo, los corredores del desierto se convierten en zona de tránsito para la cocaína procedente de Sudamérica. Este lucrativo negocio despierta nuevas ambiciones. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2007 unas 47 toneladas de cocaína pasaron por África Occidental. El Estado, pero también muchas agrupaciones políticas, recibieron dinero del narcotráfico. Eso llevó a una desestructuración total de la economía e influyó con fuerza en la decadencia del Estado. El país cae en aguas turbulentas, pero desde el extranjero se prefiere seguir viendo a Mali como un estandarte de la democracia en África y se sigue apoyando sin reservas al presidente Amadou Toumani Touré. Je viens toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt en Afrique en général, et en particulier au Mali. Mali era presentado como un país ejemplar, un país modélico para los donantes. Aquí todo iba maravillosamente bien. La democracia, Amadou Toumani Touré. Yo pensaba, qué raro, yo estoy viviendo una versión muy distinta. En la elección de Touré en 2002 hubo oficinas enteras que falsearon los resultados. Todos sabían que era una gran mentira. Para 2008, Mali se había convertido en un escenario de cartón piedra. A primera vista todo estaba bien, pero detrás de la fachada era una gran catástrofe. Nada funcionaba. El Estado maliense era una ficción, un pseudoestado. Era un espejismo mantenido por la comunidad internacional. Yo lo sé. Fui ministro de gobierno de Amadou Toumani Touré entre 2002 y 2007. En el marco de la democracia y de la ampliación de las relaciones económicas y comerciales, los donantes invirtieron mucho dinero en Mali. Así que había mucho capital. Pero luego el Estado y sus funcionarios hicieron de la corrupción el sistema de gobierno. Se permitió por falta de ambiciones para el país. Se permitió a favor de intereses personales. Y cuando digo se permitió, me refiero a las esferas más altas del Estado. El nuevo sistema multipartidista dio un fuerte impulso a la corrupción con todas sus malas prácticas. Pienso que la política no calculó bien las dimensiones. Al fin y al cabo, entre los beneficiarios también había políticos. La sociedad abandonada por una política corrupta busca orientación.
y la religión se ofrece como depositaria de valores morales. El Islam que se practica en Mali es considerado tolerante y pacífico, pero la llegada de predicadores pakistaníes del movimiento Tablighi Jamaat abre las puertas para la entrada de una corriente islamista ultraortodoxa. El movimiento Tablighi fue un factor de radicalización que llevó a muchos jóvenes desorientados al yihadismo. En 2006, el GSPC se adhiere a Al-Qaeda y recluta a jóvenes radicalizados. El terrorista argelino Abdelmalek Drogdai se convierte en líder de Al-Qaeda del Magreb Islámico, conocido como AQMI. El segundo acto de la crisis de Mali tiene lugar en Libia. En 2011, durante la primavera árabe, se desata una revuelta popular en Libia. Pese a los riesgos de una desestabilización regional, Occidente inicia la operación Harmattan. Desde la perspectiva maliense, la intervención no es una buena noticia. Gaddafi apoyó mucho a los países de la región del Sahel, particularmente a Mali. Libia invirtió mucho en el sector hotelero y bancario del país. La operación Harmattan obligó a Gaddafi a rendirse. Así terminaron sus 42 años en el poder. El líder libio es linchado por una turba. Los aviones de la OTAN vuelan a las bases. Los combatientes tuareg, que en su momento sirvieron a Gaddafi, regresan a Mali cargados de armas. Todos los africanos sabían que si Libia caía, los países del Sahel sufrirían las consecuencias. Pienso que la historia nos ha dado la razón. Ya sea Mali, Burkina Faso, Níger u otros países, todos caen debido a la desestabilización de Libia. Occidente ignoró que Libia es africana. La crisis de Libia solo fue vista desde la perspectiva mediterránea. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Exteriores francés hay departamentos distintos para el Magreb y el África subsahariana. El norte de África forma parte de Oriente Medio y el África subsahariana va por otro lado. Solo Occidente considera el desierto un obstáculo. El desierto es el hogar de los tuareg, que se rebelaron durante años contra el gobierno central de Bamako, sin llegar a conseguir la autonomía que exigían. Durante los años 90, Iyad Agali fue un héroe muy renombrado de los tuareg. Su trayectoria es ejemplar. Primero fue negociador durante la toma de rehenes de 2003, luego se radicalizó en las filas de los predicadores Tablighi y finalmente se acercó al AQMI. Hoy es el yihadista más buscado en Mali. El regreso de los tuareg de Libia le da impulso al movimiento autónomo. La nueva generación toma el control y funda el MNLA, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad. Su objetivo, la independencia. En 2012, Iyad Agali deja claro que libra una lucha religiosa, pero quiere seguir participando en la causa de los tuareg. Así se acerca al MNLA. Iyad quería hacerse con el liderazgo político de MNLA, pero el movimiento había sido fundado por cuadros jóvenes que se consideraban líderes políticos. Así que ahí se le debió ocurrir la idea de fundar su propio movimiento. Iyad Agali llama a su movimiento Ansar Din, defensores de la fe. Exige abiertamente la introducción de la Sharia en Mali. Teníamos visiones distintas. Él quería hablar sobre el Islam. Nosotros somos musulmanes. El Islam tiene prioridad absoluta en nuestra sociedad. Pero no es una ideología extremista que corta manos, golpea a mujeres y rechaza una serie de cosas. Eso es ajeno a nuestra sociedad. Al no llegar a un acuerdo, recuerdo que Iyad dijo, no importa que no nos entendamos, pero tenemos enemigos comunes. Ustedes luchan y yo estoy a su lado.
El Estado maliense se enfrentaba así a un frente muy heterogéneo. Por un lado, los Tuareg del MNLA que buscan la autonomía, y por otro el Ansar Din de Iyad Agali, y también Agmi y Mujao, el movimiento para la unicidad y la yihad en África Occidental. El tercer acto de la crisis en Mali comienza el 17 de enero de 2012. El MNLA pasa la ofensiva y toma la ciudad de Ménaka. La alianza desigual entre los Tuareg y los yihadistas provoca la caída de grandes ciudades en el norte como Tombuctú, Gou y Kidal. El ejército maliense se ve obligado a emprender la retirada. El territorio estatal abarca 1.200.000 kilómetros cuadrados. La geografía y el clima son infernales, realmente difíciles. Eso complica todo. ¿Cómo puede defender el ejército maliense, con solo unos miles de soldados, zonas tan complicadas como esas? Considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité. El derrumbe del Estado maliense continúa y un golpe militar provoca la caída del presidente Amadou Toumani Touré. El caos alcanza su punto álgido. Para tranquilizar a la comunidad internacional, el ejército nombra a Dioncounda Traoré, presidente interino. Creo que fue un despertar doloroso para Mali y también para nosotros como observadores. Solo entonces quedó claro que todo este sistema alrededor del presidente Touré había sido construido artificialmente y estaba basado solo en acuerdos. Todo era extremadamente frágil. Si bien los Tuareg del MNLA declaran la independencia de Azawad, en las grandes ciudades del norte mandan los yihadistas. Cuando llegamos a Gou nos dimos cuenta de que no solo estaba allí el AQMI, sino también Ansar Din y Mujab. Todas estas organizaciones perseguían el mismo fin para la sociedad, y era prácticamente lo contrario de lo que quería el MNLA. Ya conocemos el resto de la historia. Nos sacaron de Gou, de Ménaka, de Kidal. El tercer acto de la crisis en Mali termina con una barbarie islamista. El país pierde su cohesión territorial y el norte, ocupado por los yihadistas, se rinde ante las leyes de la Sharia. ¿Cómo vivió la actual generación de jóvenes malienses este periodo de ocupación? Aminata es autora y lucha incansablemente por el apoyo a la lectura y las bibliotecas en las escuelas. Hace poco se casó con Messaoud. Aminata ha vivido siempre en Bamako. Messaoud pasó su infancia en el Tombuctú, ocupado por los yihadistas. Fue el tiempo más difícil de mi infancia. Un periodo marcado por la radicalización, la división, la nostalgia y la separación. Cortar manos, ejecutar a personas, castigar en público a cabezas de familia o mujeres. Todo eso era parte de la vida cotidiana en Tombuctú y le robó su brillo y su dignidad. Fue algo que manchó el nombre del Islam. Circulaban imágenes que nos mostraban la destrucción de sitios históricos y documentos valiosos. Vimos mausoleos destruidos en Tombuctú. Causó enorme conmoción internacional. Hubo ataques contra edificios y personas.
Mujeres fueron flageladas y se le amputaron miembros a hombres, incluso a niños. Fue algo completamente salvaje. Pero Francia no tenía competencias legales ni políticas para intervenir. Era un asunto entre africanos. Al igual que mis amigas feministas, estaba completamente conmocionada por lo que sucedía, por la ruptura del Estado de Derecho y la brutal violencia que fue ejercida sobre todo contra las mujeres. C'est la peur partout. Quand tu sors, c'est les armes. Quand tu dors, c'est les armes. Quand tu te réveilles, c'est les armes. Ce ne sont que les armes qui parlent. C'est la jungle. C'est la raison du plus fort. On ne sait même pas qui règne au niveau de la zone. C'est le désordre total. La orden política que había recibido el ejército era no intervenir activamente. La estrategia consistía en apoyar el surgimiento de una fuerza africana que resolviera el problema entre los propios africanos. El servicio secreto nos informó que había interceptado mensajes en los que se exigía a todas las fuerzas armadas del bando islamista que unificaran sus posiciones. El gobierno francés titubeó por causas relacionadas con el papel de Francia como antigua potencia colonial. Un servicio de inteligencia interceptó un mensaje de un líder yihadista que decía: "Vamos, hermanos. Mañana rezaremos en la mezquita de Sevaré". Era de Iyad Agali. Se había rodeado de muchos combatientes con una capacidad impresionante de ataque. Se dirigía al cerco militar de Mopti Sevaré. Todos sabían que si se rompía, quedaría despejado el camino hacia Bamako. El presidente Traoré me llamó y dijo: "Estamos ante un ataque. Estas fuerzas están decididas a llegar hasta Bamako". Entonces el presidente francés dijo: "Ya no tenemos tiempo para esperar a que se agrupe una fuerza africana. Debemos ir". Y eso hicimos el 13 de enero. Je sais l'effort qu'il reste à faire. À la fois retrouver l'intégrité territoriale de tout le Mali. Se respiraba gran alivio. Los terroristas habían sido expulsados y se consiguió una especie de seguridad mínima. Así que todos cerraron los ojos y pensaron: ha salido bien. El mayor paso está dado, está resuelto. Pero nada estaba resuelto. Había que haber aprovechado este periodo de distensión. Precisamente porque las amenazas de los terroristas se habían debilitado, se debería haber reconstruido y prestado ayuda. Pero para eso ni Europa ni el mundo estaban lo suficientemente presentes. Todas las miradas estaban puestas únicamente en la elección de un nuevo presidente y en el regreso a un orden constitucional. La comunidad internacional se queda tranquila cuando Ibrahim Boubacar Keïta, conocido como IBK, fue elegido por una amplia mayoría. La esperanza había vuelto a Mali. Probablemente Francia habría tenido dos caminos para abandonar la senda de la crisis en Mali. Uno habría sido la liberación de todos los centros urbanos de Mali. Así se habría podido decir: hemos venido para acabar con la ocupación por parte de los islamistas. Ha funcionado, ahora queda en sus manos. Pero eso no sucedió. La segunda opción después de las elecciones habría sido decir: tienen un presidente legítimo. Ahora cumplan con su tarea de tomar el control del Estado. Pero eso tampoco se hizo. Principalmente porque no existía un Estado. No había ejército, no había nada. Se pensó: hemos pagado un alto precio para echar a los islamistas. Si nos vamos ahora y regresan, será peor. Así que se esperó durante 8 años.
El ejército francés entra cada vez más en un callejón sin salida. Sin apoyo político era imposible que la seguridad fuera la única solución para la crisis en Mali. Naciones Unidas, que con más de 11.000 cascos azules realizaba una de las mayores misiones para mantener la paz, enfrentan la misma problemática. El Estado maliense había colapsado, pero ¿alguna vez había existido en las zonas rurales? En el centro del país se producen masacres. El suelo fértil del delta interior del Níger durante mucho tiempo hizo posible una convivencia pacífica entre los ganaderos del pueblo de los Fulanis y los agricultores de la etnia de los Dogon. Pero con la creciente destrucción del medio ambiente se desata la violencia entre ambos grupos. La masacre en el pueblo de Ogusagu deja más de 160 víctimas entre los Fulanis, y a esta le siguen otras masacres, esta vez contra los Dogon. Comienza un círculo vicioso de venganzas. Amadou Koufa, un líder de los Fulanis, funda el movimiento Katiba Masina y se une a Iyada Gali para luchar contra el enemigo común, el Estado. Un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad y la justicia, y tampoco de acabar con la violencia interétnica. El poblado Dogon de Sanga se convierte en objetivo de ataques mortíferos que obligan al alcalde, Amadou Dolo, a escapar a las afueras de Bamako. Había sido guía turístico cuando la tierra de los Dogon aún era un destino de interés para viajeros de todo el mundo. Fui testigo de la masacre en mi comunidad. La población intentó defenderse sin la ayuda del Estado. Cuando comenzaron los ataques, pedimos ayuda, pero nadie vino. El Estado nos abandonó. La seguridad tiene prioridad absoluta. Sin seguridad no hay desarrollo. Sin paz no hay desarrollo. Ya es hora de que Bamako y quienes toman decisiones en Mali tomen conciencia de que estamos en guerra. Aunque la comunidad internacional invirtió durante décadas miles de millones para el desarrollo, no pudo detener esta catástrofe. En 2015, durante la conferencia de la OCDE sobre Mali en París, los donantes prometieron nuevamente 3.200 millones de euros, convertida en moneda local, una cifra inconcebible. A la orilla del río Gikoroni, así como en la mayoría de los barrios de Bamako, la vida cotidiana sigue igual. No hay empleo y los trabajos ocasionales siguen siendo remunerados con unos pocos centavos. Vivimos aquí y llevamos carretas con leña de un lado a otro que se venden por 125 francos CFA. El propietario recibe 100 francos y nosotros 25. Esas son nuestras condiciones de vida. Tengo amigos que están en Francia desde hace 2 años. Allí les va bien. Yo también quiero ir. Yo también quiero irme a Francia, pero no tengo dinero para pagar el viaje. Los programas que la comunidad internacional inició acá desde la independencia, tanto en un contexto multilateral como bilateral, fracasaron rotundamente. Hoy no conozco ninguna estructura financiada por el Banco Mundial o el FMI que le pueda demostrar a todos los malienses: miren, esto existe desde hace 20 o 30 años. No veo algo así. ¿Acaso se invirtió en alguna industria que todavía exista? En estos programas se invierten enormes sumas para el funcionamiento que da de comer a mucha gente, gastos diarios, coches todoterreno. Todos los representantes occidentales en Bruselas, París o sobre el terreno trabajan para grandes organizaciones, ONGs, Naciones Unidas o la Comisión Europea. Esta gente se gana la vida así. ¿Por qué deberían entonces sentarse a la mesa y decir, honestamente no sirve de nada, debemos cambiar nuestro método?
A la falta de eficacia de los programas, se suman las maniobras oscuras de los funcionarios malienses que malversan fondos. ¿Cómo es posible que un general que apenas tiene 45 años tenga un patrimonio de varios miles de millones? Es imposible. Son multimillonarios a la vista de todo el mundo. También a la vista del Banco Mundial, que tiene una representación acá y que, a pesar de todo, sigue dando dinero. También lo ve el FMI, así como los ministerios estatales. Pero nadie lo denuncia. En Mali hay un inspector general que audita las finanzas. Su tarea consiste en publicar un informe para mostrar los mecanismos defectuosos, pero luego dicen, ¿y qué? Los informes anuales del inspector financiero revelan la dimensión de las malversaciones durante los 7 años del gobierno de Ibrahim Boubacar Keïta. Malversación de fondos públicos, nepotismo, ventajismo. Somos responsables de la situación en Mali. Evidentemente, los malienses son tan responsables como los donantes. Sabemos muy bien lo que sucede. Sabemos muy bien quién es corrupto. ¿Qué queda de la promesa de democracia cuando la corrupción se convierte en algo sistemático? En las redes sociales se puede encontrar a Adam Dicko. La activista ha fundado su propio movimiento, la Asociación de Jóvenes por una Ciudadanía Activa y Democracia. Nuestro trabajo consistía en mostrar que nuestro problema no es la democracia, sino la forma de gobernar. El sistema establecido que fomenta la corrupción, el nepotismo y la injusticia. Hoy la gente joven discute sobre cuestiones de gobierno y democracia, y lo hace con mayor entusiasmo que antes. Eso es algo que debemos apoyar. Las redes sociales lo han facilitado. En 2020 se forma una resistencia masiva que exige la dimisión de Ibrahim Boubacar Keïta. Varios líderes políticos denuncian conjuntamente la mala gestión del liderazgo. Y en primera línea del escenario político destaca la figura del imán Mahmoud Dicko. Su autoridad moral luce para muchos como el remedio a la corrupción de la democracia. El 18 de agosto de 2020, los viejos fantasmas vuelven a Mali. El ejército da un golpe de Estado y se hace con el poder. Pero el movimiento de protesta ha abierto una nueva vía. El Islam entra en el mundo de la política. El imán Dicko representa la vertiente rigurosa del wahabismo saudí. Sus encendidas prédicas son escuchadas más allá de los muros de su mezquita. El imán quiere ejercer influencia en la política y defender su visión de la lucha contra el colapso moral de Mali. Cuando en 2009 se opone a una reforma de la ley familiar que le daría más derechos a las mujeres, o cuando más recientemente rechaza un manual escolar de educación sexual en el que se trata la homosexualidad, el imán Dicko asume posiciones que la mayoría de democracias occidentales ven con ojos críticos. Los líderes religiosos están hoy demasiado presentes en el escenario político. Tienen acceso a sectores vedados para un político normal. En las mezquitas alcanzan a creyentes que los veneran, y no por quienes son, sino por el mensaje que predican, la palabra de Alá. Pero yo considero peligroso inmiscuirse en la política o en otros sectores bajo el manto de la religión. Eso no contribuirá a resolver la crisis. Adam Dicko no quiere darse por vencida. Así como muchos de su generación, quiere pronunciarse con claridad sobre estas cuestiones. Islam y política. Nunca antes esta mezcla recibió tanta atención. A diario es tema en la radio, la televisión y las redes sociales. En Mali, garantiza unas cifras de audiencia elevadas.
Mali es un país que siempre fue secular y que seguirá siéndolo. Entre el 90 y el 96% de la población es musulmana, pero no todos quieren una islamización del país, ni tampoco la Sharia. Mali es un país que practica un islam muy moderado. Yo soy creyente musulmana y me pregunto, ¿practico yo la religión correcta o ellos? Cuando observo la historia del Islam en Mali o incluso en todo el mundo, pienso que estoy en el camino correcto. Y esta gente solo quiere utilizar el verdadero Islam. Un Islam radical, bajo las leyes de la Sharia. Es precisamente lo que quieren ambos movimientos yihadistas. El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, y el Estado Islámico del Gran Sahara. Pese a la presencia militar francesa y de sus aliados y asociados en el Sahel, estas dos organizaciones amplían su influencia en una gran parte de Mali. Miles de escuelas fueron cerradas porque les molestaba que las clases se impartieran en francés. Generaciones de niños que nunca fueron a la escuela reforzarán las filas de las tropas combatientes. Una bomba de relojería para Mali. Cuesta no pensar en las escuelas llenas de niños, en la educación para niñas que había progresado antes de la crisis. Como en esta escuela de Fatoma en el centro de Mali. Son imágenes de una época en la que las niñas aún no usaban velo y en la que el director de la escuela estaba orgulloso de su asistencia. Todo el mundo se implique para que on ait le maximum de filles à l'école. Quand une fille est instruite, c'est comme tous les filles là. C'est ça notre slogan. 15 años más tarde, el director nos permite ver la situación actual en Fatoma. Los yihadistas están allá. Hicieron una gira por todas las escuelas y ordenaron su cierre. Quien se negaba sufría las consecuencias en la próxima visita. En 2019 fueron a buscar a su casa al presidente del Consejo Escolar de Fatoma. Lo degollaron. Es decir, si yo hubiese estado allí, me habrían hecho lo mismo. Hora de hacer balance. La mayor base militar francesa está en Gou, a más de 1000 kilómetros de Bamako. Los soldados continúan con su misión, pero después de tantos años abunda la amargura. Muchos soldados murieron. Los costes de la misión ascienden a 800 millones al año. Si bien se eliminó a líderes yihadistas y se ganaron batallas, la situación de seguridad en el país es peor que en 2012. Una parte de la población percibe la misión de las tropas francesas como una potencia ocupadora, porque no comprenden cómo, pese a los esfuerzos, no es posible vencer a unos yihadistas peor equipados. Para algunos, el país hermano, el liberador del norte de Mali, se ha convertido de nuevo en la antigua potencia colonial. Más allá de esta decepción, la población solo quiere una cosa: vivir segura. En Gou aún se puede escuchar música, pero los yihadistas pronto podrían prohibirla. De momento observo principalmente cómo crece en general la duda, el pesimismo y la sensación de una verdadera impotencia. Y de esto se responsabiliza a Francia. Es algo que me parece aún más enrevesado e inquietante. La idea es, quizás Francia intenta ayudarnos, pero en realidad no lo consigue, y sus soluciones son inútiles.
pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent et de la mise en œuvre Francia quiere encontrar una salida y apuesta por una alianza europea. Pero la crisis que afecta a Mali hace tiempo que ha traspasado las fronteras. Burkina Faso y Níger tienen los mismos problemas, y entre tanto también están amenazados los estados costeros. Ante la imposibilidad de acabar con el terrorismo islamista, al menos debe ser contenido. ¿Pero a qué precio? Mientras el creciente número de víctimas civiles de la crisis caen en el olvido. La violencia en el Sahel provocó la huida de más de 2 millones de personas. Una cifra que en menos de 2 años se ha cuadruplicado. Estos refugiados se asientan donde pueden, como en esta tierra de nadie cerca de Ouagadougou, en Burkina Faso. Ellos no han escapado hacia Europa, solo intentan sobrevivir.